Nos invita el 230 a la práctica de pequeños caminos del amor. Miren si no hay acá rostros que son así. A no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento del egoísmo. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad, que no solo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Por eso la Iglesia propuso al mundo el ideal de una civilización del amor. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo y que debemos lograrlo entre todos. Por eso me alegra decir, como me decían, sí, decilo, que en la mesa solidaria no estamos atentos a qué partido político perteneces o a qué religión, por qué camino llegas a Dios. Lo importante es que sean personas que busquen el compromiso en el amor. Gracias. Si yo parí 2 hijos, ¿por qué a alguien se le ocurrió matarlo? Entonces no lo podía entender. La justicia ayudó muchísimo en ese dolor tan grande. Otras mamás que también con un dolor inmenso nos fuimos queriendo y nos dimos cuenta que juntas, la verdad, pesábamos mucho. Así que dentro de poco tiempo cumplimos 11 años que somos fundadoras de la Asociación Civil Madres del Dolor. Por supuesto que es una asociación totalmente gratuita, o sea que todo el que viene tiene que saber que tiene que ser gratis. Si un abogado quiere ayudar, bueno, sabe que tiene que ser gratis. Un psicólogo, no hay... Es solamente amor, es una asociación que se mueve por amor. Y es sanador, es sanador. Y el que pudo ver en mí esto que soy hoy, 13 años después de que matan a Maxi, fue el querido Jorge Bergoglio, que me dijo, a vos te espera una tarea muy importante. Y yo me acuerdo, le digo, ¿a usted le parece que yo puedo hacer algo así como estoy? Y me dice, cuando calmes tu dolor, vas a encontrar tu camino. Y hace 2 años, cuando pude verlo, yo lloraba a mares porque pensé que no lo iba a ver más, y él, cuando me dice, qué buen trabajo están haciendo, y para mí fue maravilloso, porque es sanador. No quedarse ni en el rencor, ni en el odio, hacer, porque tengo otro hijo. Es una familia que surgió allá por 2008, justamente el Jueves Santo de 2008, cuando el entonces cardenal Bergoglio le lavó los pies a los primeros chicos que venían a pedir ayuda por su problema con el Paco. El padre Pepe, el padre Charlie, que estaban de párroco y vicario en la Villa 21, veían que este problema con la droga se iba agravando y que los dispositivos que teníamos no daban abasto, no daban respuestas adecuadas y había que hacer algo porque la desesperación de muchas mamás, de muchos chicos, ver morir tanta gente joven al cohete, preocupaba. Entonces se intentó una pequeña respuesta. Un tema de vida, un tema de vida. Realmente no es un voluntariado más, porque yo, hay una parte de la Biblia, no les voy a hablar de Biblia a usted que sabe mucho más que yo, pero es la parte que dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y yo lo escuchaba recién a Gustavo, y es lo que hago yo también, lo mío. Y en el caso nuestro, mi hermano o mi hermana está en un prostíbulo, en un taller clandestino, y lo están torturando, lo están golpeando,
no tienen ningún derecho. Entonces, el tema de trata de personas, que es lo que yo hago hace 18 años a full time, si no pregúntenle a mis hijos y a mi marido, que tienen una gran foto mía, y me ven ahí por la foto, pero este tema de trata de personas es que es el no tema, socialmente es el no tema. Es un tema que también le pasa a usted con el tema de Paco, ¿no? Pero el trata de personas no existe directamente socialmente. Usted no lo queremos hacer cargo como sociedad. Por eso, ¿de dónde está tu hermano? Porque está por ahí y bueno, mientras no me pase a mí, no hay problema, ¿no? Si le puede pasar al otro tranquilamente, puede estar torturando y todo lo demás. Es un tema que tiene mucho que ver con las drogas, porque la forma de captación de hoy en día, una de las formas de captación más frecuentes es el tema de las drogas, sobre todo en prostitución, en trata de explotación sexual. La mayoría de las personas que ingresan, niñas, niños, adolescentes, ¿qué vas a hablar de elección? Por ahí habla esto de la elección, toda esta cosa rara que anda dando vuelta. ¿Y quién va a elegir estar en un taller clandestino? Yo por ahí escucho a veces, con todo respeto, ¿no?, a quienes están en la función pública y dicen ningún problema de trabajo. No, separemos las cosas. La esclavitud y la explotación ocurre porque la permitimos, la aceptamos y porque quien está en funciones que tienen que estar controlando que esto no pase, no lo hacen. Yo siempre digo las palabras del Papa cuando habla de corrupción, y ustedes saben más que yo del Papa seguramente, pero cuando habla de corrupción y dice que corrupción también no es cumplir con la función que uno tiene, en lo que uno tiene que cumplir. Yo me he enfrentado, lo digo bien, ¿no es cierto?, a jueces, a fiscales, y por ahí les he dicho, miren, si ustedes no cumplen lo que tienen que cumplir, pónganse un kiosco, pero déjenle ese cargo a otro, que yo sé que lo van a hacer. A ver, yo soy docente, si no cumplo mi función de docente, renuncio, o me hago otra cosa, pongo un kiosco. Yo también vendo publicidad, porque dije, si tomo todas mis horas docentes, voy a ser mala docente. Entonces me quedé con pocas horas que las acomodé, porque hay que decir la verdad, y vendo publicidad en la calle. Por ahí me va bien y por ahí me va re mal con la publicidad. Y bueno, y la vine peleando todos estos años, mi familia la vino peleando. Entonces, por eso les digo, hay que ser coherente con lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno piensa. Estamos construyendo una gran casa en Villa María, les quiero decir que el Papa... Y dice que la solidaridad es una palabra que se escribe con mayúscula. Y yo comprendo que esto es que la solidaridad no es un acto, no es solo una acción, es la coherencia de una vida que hay que luchar cada día, porque el egoísmo del hombre, como suelo decirle a los chicos de confirmación, surge de una nueva enfermedad social que se llama pupismo crónico. No la van a encontrar en ningún libro de medicina, porque pupo en el norte es ombligo,